La paz de Dios reine entre todos. Florecillas de San Francisco de Asís y sus frailes. Capítulo 2. De Fray Bernardo Quintabella, primer compañero de San Francisco. El primer compañero de San Francisco fue Fray Bernardo de Asís, el cual se convirtió de la siguiente manera. Vistiendo aún San Francisco hábitos seglares, bien que ya había despreciado el mundo y bien apartado de él y mortificado por la penitencia, de modo de que era por muchos reputado de necio y como un loco escarnecido y ahuyentado con piedras, y con fastidio, apartado por los parientes y los extraños. Mas él sufría las injurias y el escarnio con toda paciencia, como si fuese sordo y mudo. Messer Bernardo de Asís, que era uno de los más nobles, de los más sabios y de los más ricos de la ciudad, comenzó a estudiar sabiamente la persona de San Francisco. Su excesivo desprecio del mundo y su gran paciencia a la injuria, cuando desde hacía 2 años era abominado y despreciado de toda persona, pareciéndole siempre constante. Y así comenzó a pensar y a decir para sí mismo: no es posible de ningún modo que este fraile no tenga mucha gracia de Dios. Y aquella noche le convenció a cenar y le ofreció albergue. Y San Francisco aceptó y cenó con él, y se albergó en su casa. Y tuvo entonces Messer Bernardo el corazón abierto contemplando su santidad, y con el fin de decepcionarse de ella le hizo acomodar una cama en su propio aposento, iluminado de noche, pues siempre tenía encendido un velón. San Francisco, para ocultar su santidad, en cuanto entró en el aposento, se echó sobre la cama y aparentó dormirse. Messer Bernardo hizo de un modo semejante, echándose poco después en la cama y comenzando a roncar fuertemente como si hubiese rendido el más profundo sueño, por lo cual creyó San Francisco que Bernardo dormía en realidad el primer sueño. Se levantó de la cama, púsose en oración, elevando los ojos y las manos al cielo, y con grandísima devoción y fervor decía: Dios mío, y así diciendo lloraba mucho, permaneciendo de esa fuerte hasta el amanecer, siempre repitiendo: Dios mío, y no otra cosa decía San Francisco, contemplando y admirando la excelencia de la majestad divina que se dignaba remediar al mundo que parecía, y que por medio de su pobrecillo Francisco disponíase a poner remedio de salud a su alma y a las de los otros. Y de esta suerte, iluminado por el Espíritu Santo, o más justamente con el espíritu profético, preveía las grandes cosas que Dios había de obrar por medio de él y de su orden, y considerando la insuficiencia y poca virtud suya, exclamaba y rogaba a Dios que por su piedad y omnipotencia, sin la cual nada puede la humana fragilidad, suplirse, ayudarse y cumplirse lo que por sí mismo no podía. Viendo Messer Bernardo a la luz del velón los devotísimos actos de San Francisco y considerando devotamente las palabras que decía, fue tocado e inspirado por el Espíritu Santo para que mudase de vida, por lo cual, en cuanto amaneció, llamó a San Francisco y le habló de esta manera: Fray Francisco, yo tengo bien dispuesto el corazón para abandonar el mundo y seguirte en todo lo que me ordenares. Mucho holgóse San Francisco oyéndole y se alegró en espíritu y dijo: Messer Bernardo, lo que decís es algo tan grande y difícil, que requiere antes buscar el consejo de nuestro Señor Jesucristo y rogarle que le plazca manifestaros su voluntad sobre esto y enseñarnos cómo podríamos ponerlo en ejecución. Contestó Messer Bernardo que esto era muy de su gusto, de modo que partieron hacia el episcopado, y después de haber oído la misa e instado oración hasta la hora tercia, el sacerdote, a ruego de San Francisco, tomó el misal. Después de aspersionarlo con la señal de la Cruz Santísima, lo abrió en nombre de nuestro Señor Jesucristo 3 veces. En la primera apertura apareció aquellas palabras que dijo Jesucristo en su Evangelio al joven que le interrogaba sobre la vía de perfección: si tú quieres ser perfecto, vete, vende todo lo que tuvieres, dalo a los pobres y sígueme. En la segunda apertura ocurrieron aquellas palabras que Cristo dijo a los apóstoles cuando les envió a predicar:
No llevéis cosa alguna para el camino, ni bastón, ni alforjas, ni zapatos, ni dinero, queriendo significar con esto que debía poner en Dios toda su esperanza de vivir, sin otra intención que predicar el santo evangelio. A la tercera apertura del misal, ocurrió aquellas palabras que Cristo había dicho: «Quien quisiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme». Entonces San Francisco dijo a Messer Bernardo: «He aquí el consejo que Jesucristo nos da. Ve y haz cuanto has oído. Y sea bendito nuestro Señor Jesucristo, porque se ha dignado a enseñaros su vida evangélica». Habiendo oído esto, partió Messer Bernardo y vendió cuanto tenía, y era muy rico, y con alegría distribuyó sus cosas entre las viudas, los huérfanos, los presidios, los ministerios, los hospitales y los peregrinos. Y en todo esto San Francisco, fiel y próvidamente le ayudaba. Y viendo uno, llamado Messer Silvestre, cómo San Francisco daba tanto dinero a los pobres o hacía darlo, constreñido por su avaricia, dijo a San Francisco: «Tú no me pagaste enteramente aquella piedra que me compraste para reparar la iglesia. Ahora que tienes dinero, págame». Entonces San Francisco, maravillado de su avaricia y no queriendo disputar con él, como verdadero observador del santo evangelio, metió las manos en el bolsillo de Messer Bernardo y, llenando las manos de dinero, lo echó en el bolsillo de Messer Silvestre, diciéndole: «Si más quisieras, más te daría». Contento Messer Silvestre con lo que le había dado, partió y fuese a su casa. Y en llegando la noche estuvo pensando en lo que había sucedido aquel día, y arrepintiéndose de su avaricia y considerando el fervor de Messer Bernardo y la santidad de San Francisco. La noche siguiente y otras 2 noches tuvo de Dios una semejante visión. De la boca de San Francisco salía una cruz de oro, cuya cabeza llegaba al cielo y cuyos brazos se extendían desde levante hasta poniente. Por esta visión diole Dios a entender que quería que se hiciese hermano menor. Y en la orden fue de tanta santidad y gracia que hablaba con Dios como un amigo hablaba con su amigo. Según muchas veces manifestó San Francisco, y más abajo se declarará, Messer Bernardo, del mismo modo, tuvo tanta gracia divina que con frecuencia era arrebatado durante la contemplación, y San Francisco decía de él que era digno de toda reverencia y que él era quien realmente había fundado la orden, puesto que fue el primero que dejó el mundo, no reservando nada, sino dándolo todos a los pobres de Jesucristo, el cual sea bendecido de todos nosotros. La paz de Dios reine entre todos.